un nuevo programa de preguntas y respuestas y una bienvenida muy cariñosa para todos los que estáis viendo el programa. La primera la envía Aldo Alvarenque Menese. ¿Pueden los creyentes celebrar los cumpleaños de los 15 y bailar con música cristiana estilo cumbia, reggaetón? Mira, no es tanto si pueden o si debe. Celebrar un cumpleaños es algo que el creyente puede y debe hacer, agradeciendo al Señor el cuidado que tuvo de la persona que cumple los 15 años hasta ese día y pidiendo su ayuda para el futuro. Bailar, siempre que sea entre familia y no sea un baile sensual con gente que no es de la familia, etcétera, etcétera, puede ser aceptable, pero en todo debe vigilarse el propósito que se busca en el baile. Yatian. Espero darme a entender. Escucho decir a muchos predicadores, orar por Israel, por el pueblo de Dios, tanto entre Israel y Hamás. ¿Cómo? ¿Orando porque ellos salgan vencedores o por qué dicen orar por Israel? Pero me pregunto, ¿es correcto? Pienso en Israel y pienso en Hamás, y seguro que en los dos pueblos hay gente yendo al infierno. Entonces me pregunto, ¿cómo se debe orar? ¿O qué se debe orar sobre Israel? ¿Sobre qué? ¿O cómo? Pablo exhorta a orar por los no creyentes en general, entre los que están los israelitas y los árabes, porque no han creído en Cristo, lo mismo que el resto de los pueblos. No se debe orar por lo que no sabemos cuál es el propósito de Dios. Pero en cualquier caso, Pablo nos dice, exhorto pues ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por los que están en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera a Timoteo 2, 1, 4. Oremos por la salvación y la paz del mundo y dejemos en manos de Dios el decurso de la historia. Aldo Alvarenque Menese. ¿Cómo aplicar hoy en día Malaquías 3:8? Siempre estoy compartiendo sus enseñanzas. Malaquías está denunciando el pecado del pueblo de Israel. El pecado de quebrantar el compromiso que la ley establecía sobre diezmos y ofrendas. Hoy en día se puede aplicar en el sentido de recordar nuestro privilegio con la ofrenda y exhortar a que no olvidemos que es un sacrificio espiritual agradable a Dios. Cristian Ferreduela. ¿Qué es lo que ocurre cuando el hombre natural está escuchando el Evangelio de Jesucristo? Mientras está siendo evangelizado, es devuelto a la vida y después de rechazarlo vuelve a morir. ¿Cómo se recibe la fe salvífica? ¿Simplemente oyendo el mensaje de Jesucristo y su obra o hay algo más? La predicación del Evangelio y la atención que se le preste al mensaje no salva a nadie. Solo la fe justifica. Solo la gracia salva al que cree. El pecador perdido recibe vida eterna no cuando es evangelizado, sino cuando cree en Jesucristo. De modo que no recibe la salvación al oír y luego la pierde. La fe se recibe al oír la palabra de Dios, que no solo tiene que ver con el mensaje del Evangelio, sino con la omnipotencia del Espíritu que la genera en el pecador para que éste pueda creer. Mari Molina envía una larguísima pregunta. Dice así.
En otras ocasiones he expresado que hago mis estudios o devocionales de la Biblia todas las mañanas con los comentarios de su autoría, que son guiados por medio del Espíritu Santo, los cuales han sido muy edificantes para mí. He crecido espiritualmente y el Señor Jesucristo me ha fortalecido cada vez que profundizo en su palabra. Deseo profundamente que el Señor Jesucristo le guarde siempre y permita que podamos seguir compartiendo con usted, a quien considero como mi hermano en la fe, y le guardo un gran respeto y amor en el Señor Jesucristo. Muchas gracias por tus palabras. En este tiempo me hallo leyendo el comentario de Lucas, el cual leo cita por cita, página por página, y en esos estudios me surgió una pregunta que se encuentra en Lucas 4:34, exactamente en la página 542, tercer párrafo en la expresión, no puede vincularse con el hecho de haber venido desde Nazaret a Capernaum, sino desde el cielo a la tierra. Cristo había venido al mundo. La pregunta es, ¿se podría decir que quien lucha contra los demonios son el cuerpo angelical y la iglesia del Señor? Todo esto por medio del poder de Dios, válgame aclarar. Dios, en su Trinidad, en su deidad, nada tiene que ver con Satanás, y en cuanto a reprensión, es por esto que Apocalipsis 12:7 se le habla de que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Sabemos que se trata del diablo y sus demonios. ¿Se podría decir que Dios dejó este asunto al cuerpo angelical y al hombre, más exactamente a los creyentes? Los demonios han sido derrotados potencialmente por Cristo en la cruz, que venció sobre ellos y los exhibió a vergüenza pública. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Los demonios están derrotados y vencidos. No es, por tanto, el creyente, ni la iglesia, ni los ángeles que luchan contra los demonios para vencerlos, sino que son ellos los que luchan contra los creyentes, que deben mantenerse firmes en el terreno de victoria en que fueron puestos. Dios es el único que puede vencer a los demonios y lo ha hecho. En Apocalipsis 12:7 se describe una lucha en las esferas celestiales. La batalla ocurre en el cielo atmosférico, donde está Satanás y los demonios. Tiene que ver con la guerra que el demonio levantó en la tribulación contra Israel. Miguel, el arcángel, tiene como misión la defensa del pueblo de Israel. Esa confrontación escatológica se producirá en la segunda mitad de la semana de Daniel. No es que Dios no actúa en ese evento, sino que soberanamente dejó esa acción en manos de los ángeles santos. Mari Molina, además de lo anterior dicho, quería también decirle que días antes de leer este comentario de Lucas 4:34, el Señor Jesucristo me había regalado en mis meditaciones esta enseñanza, y luego cuando leo este discernimiento me gocé muchísimo, porque así me lo había mostrado el Señor, pero me surgió esa pregunta que le hice anteriormente. Espero en el Señor su respuesta, porque esto añadiría más conocimiento a mi relación con Jesucristo. No sé qué es en su verdad. Que el Señor te bendiga en el estudio de la palabra, y gracias a Él que me ha permitido contestar tu pregunta en la pregunta anterior. Ángel Silva, este bosquejo es de usted. Que la misericordia, ¿cuál es la acción de la misericordia? Y finalmente, ¿cuál es la bendición que alcanzamos por medio de la misericordia? Mi pregunta sería esta. En 2 de Samuel 9:1-13, del verso 1 al 4, vemos la misericordia. Del versículo 5 al 6, la acción de la misericordia. Y el versículo 7 al 13, vemos cuál es la bendición que alcanzamos por medio de la misericordia. ¿Es correcto? Muy correcto. Es un buen desarrollo de ese pasaje. Ángela Silva.
La ley y el Evangelio son dos enseñanzas distintas en la Biblia, pero es imposible separar la ley del Evangelio para tener una comprensión del Dios de la gracia. Ahora pongo una ilustración para comprender estas dos enseñanzas profundas. Una persona enferma no puede tener una comprensión de su enfermedad terminal, sino antes un doctor, un doctor hace un diagnóstico de esa persona por medio de una serie de pruebas para llegar con precisión a una conclusión de que esa persona tiene una enfermedad terminal. Eso sería la mala noticia. Pero ahora tengo una buena noticia, hay remedio para esa enfermedad. Por tanto, la ley es ese doctor para que esa persona enferma tenga una comprensión de que está enferma terminal, pero a la misma vez la ley, es decir, el doctor te dice que hay una buena noticia en el Evangelio de la Gracia para tu remedio, Cristo. Juan 1:17, Romanos 3:19, 20, 21, 24. La función de la ley es denunciar el pecado. Y como el criado encargado de un niño conduce al pecador a la única fuente de salvación que es Cristo. Joaquín Manuel Coucido Barreiro. Visitando una congregación, noté que muchos de los hermanos que oraban se dirigían directamente a Jesús, como gracias Jesús que tomaste la cruz por mí, etcétera, etcétera, sin dirigirse al Padre, y luego finalizaban de la misma como en tu nombre oramos. Amén. Si bien esas oraciones son escuchadas, la pregunta es si son correctas en base al modelo de oración que Jesús enseñó en Lucas, lo cual habría que enseñar el tema o dejarlo así. Una cuestión es la oración de alabanza. Yo adoro a Jesucristo el Señor. Y le digo, Señor Jesús, te adoro porque eres mi Salvador. Puedo adorar al Espíritu Santo y decirle, bendito sea Espíritu Santo de Dios por lo que tú haces. Puedo adorar al Padre. Esa es cuestión de adoración. Las peticiones es otro asunto distinto. Para pedir algo, la Biblia enseña que dirijamos nuestra petición al Padre, del que procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Santiago 1:17. Se debe hacer en el nombre del Hijo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, y debe ser dirigida por el Espíritu, que intercede ante Dios para que sea respondida a la oración que hacemos conforme a su voluntad. Cristian. ¿De qué manera las normas eclesiales se esclavizan? Si una norma dijera que es obligatorio que al pasar al púlpito tenga que llevar una camisa y un pantalón de vestir, lo tendría que tomar como una norma que esclaviza, cuando en realidad, por ejemplo, quisiera ir con polo y short. Por favor, explique ese punto. Las normas para presentarse en público y predicar en la iglesia tienen que responder al entorno social en que la iglesia está presente. Una vestimenta del estilo que indicas probablemente no la usarías para visitar una autoridad nacional, porque socialmente es una falta de respeto. Del mismo modo, tampoco vale para predicar a quien como Dios es supremo y debe guardarse profunda reverencia ante él. Pablo enseña, hágase todo decentemente y con orden. No vale decir que Dios ve el corazón y no el exterior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Antonio Fernández Heredia, ¿me puede dar la explicación de la alegoría de Jueces 9? Supongo que te refieres a la parábola de Jotán. La alegoría es que los árboles ofrecen la corona a los más útiles. Al olivo, la higuera, la vid. Los mejores prefieren servir que reinar. Están contentos con su condición y con su servicio. Los árboles mostraron su sabiduría al escoger a los más útiles en lugar de los más grandes.
Ahora la zarza no produce fruto ni vale como madera. Pero estuvo dispuesta a ser rey de los árboles. La aplicación es sencilla. Busquemos los más útiles. Si no, caeremos en el peligro de ser liderados por los inútiles. Antonio Fernández Heredia. Jesús dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mateo 9:15. ¿Esto quiere decir que la Iglesia debe ayunar en la actualidad o para qué sirve el ayuno hoy? El ayuno no es un deber, ni una obligación, es una necesidad. Es decir, se ayuna cuando se requiere un tiempo extra para la oración. No hay bendición alguna en un programa de ayuno en sí, si no es necesario. Pero sí debe ayunarse cuando las circunstancias exigen un tiempo especial para la oración. Juan Culte. En Mateo 24:14 se hace referencia al Evangelio del Reino para salvación en esa etapa final de la semana 70 de Daniel. ¿Qué diferencia doctrinal tiene, si la hubiera, con nuestra salvación por gracia mediante la fe? No hay ninguna diferencia en cuanto a evangelio, porque hay un solo evangelio que anuncia la salvación en todos los tiempos, de la única forma que es posible, por gracia mediante la fe. Hacer distinciones en evangelio de la gracia, evangelio antiguo, evangelio del reino, evangelio eterno, etcétera, etcétera, y clasificarlo de distintas formas contradice lo que Pablo enseña. No hay otro evangelio. Juan Culner. Podría hacer un breve bosquejo de las falsas doctrinas de las sectas como testigos de Jehová, adventistas, mormones, etc. Bueno, es muy complicado. Testigos de Jehová niegan la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación de todos, la glorificación de los creyentes, la presencia de los creyentes en el cielo, etcétera, etcétera. Adventistas afirman que Cristo vino y entró en el santuario celestial, niegan el infierno, enseñan la obligación de guardar el sábado, etcétera. Mormones. Déjame extenderme un poquito con estos. Añaden a la Biblia el libro de Moroni. Es el movimiento de los santos de los últimos días fundado por Joseph Smith en 1830, cuyos seguidores forman parte de la conocida Iglesia llamada así de Jesucristo de los santos de los últimos días. Para empezar, los mormones cuentan con 4 libros canónicos: el libro de Mormón, del que ya hemos hablado, la Biblia, una recopilación de textos llamada Doctrina y Convenios, y el libro Perla de Gran Precio, escrito también por José Smith. Según los mormones, aunque la Biblia es un libro sagrado, sus escritos no son suficientes para entender la verdad de la palabra de Dios. Al contrario de los cristianos, los mormones opinan que hay partes de la Biblia que no han sido traducidas correctamente y que, por tanto, hay pasajes poco claros y fiables. Según los cristianos, Dios siempre ha existido como tal y siempre ha gozado de la sabiduría y del poder máximo. Para los mormones, en cambio, el Ser Supremo del universo se convirtió en divinidad llevando una vida pura, honesta y moralmente recta, es decir, antes no había Dios. Para los cristianos, Dios existe en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para los seguidores de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, estos 3 entes son dioses separados, es decir, no hay un Dios en 3 personas, hay 3 dioses. Los mormones creen además que todos los hijos de Dios son susceptibles de convertirse en dioses, ya que antes de ser hijos de Dios, todos fuimos una inteligencia divina. Esta idea
es impensable para muchos otros cristianos. Al contrario que ocurre con otros cristianos, los mormones no tienen símbolos oficiales, aunque sí es habitual ver un ángel tocando la trompeta en lo alto de sus templos. Este ángel, según las declaraciones de Joseph Smith, fue el profeta Moroni, quien le dio hasta las ocultas planchas de oro que posteriormente se convertirían en el libro de Mormón. ¿Dónde están esas planchas? ¿Y dónde las encontró? ¿Qué testimonio hay de esa mentira? Ojo con las sectas y ojo con llamarles cristianos. Darío Israel Toloza. Es buena y confiable la traducción de escrituras que realizó Antonio Piñero en su libro que titula Los libros del Nuevo Testamento. Mira, no conozco la versión que mencionas porque, por tanto, lamento, pero no puedo contestar. Antonio Amaya Santiago. Cuando Jefté jura dar el holocausto a su hija, ¿lo hace de forma literal, matándola, o es en sentido figurado? Otra más. Cuando Saúl consulta a la divina, ¿se muestra verdaderamente Samuel o un demonio? Las dos preguntas las he contestado varias veces. En cuanto a Jefté, se dice que su hija lloró su virginidad durante 2 meses. Jueces 11, 37, 38. Y que todos los años las jóvenes recordaban esa fecha. Además se lee que ella no conoció varón. Jueces 11, 39. Comentario inútil si hubiera sido sacrificada. Lo más seguro es que fue entregada en servicio para Dios y nunca se casó. Por tanto, no tuvo descendencia. En relación con la segunda, es realmente Samuel y no un demonio quien compareció en aquella ocasión. Pero es el único caso en la historia que Dios permitió tal cosa. Siglo XVI. ¿Qué es el mérito condigno? Bueno, es una expresión de la teología católica que significa mérito con la dignidad en relación con Cristo. Indica que una persona nacida de nuevo no hace méritos de su propia virtud, sino que las virtudes de Cristo se aplican a su obra. Angélica, la Reina Valera como traducción es confiable, ¿y por qué? No entiendo la razón de esta pregunta. Reina Valera es una de las mejores traducciones al castellano de la Biblia, reconocida así en todo el mundo cristiano. Carlos García. ¿Se puede leer a Agustín y a Tomás de Aquino? ¿Por qué no se va a poder leer las obras de sus dos teólogos? Lo que ocurre es que para entenderlas convenientemente es necesario tener un alto conocimiento de teología, a fin de comprender argumentos y no desviarse en cuestiones que pudieran generar conflictos. Luis García, ¿cómo entender Génesis 1:26? Hagamos. De entre muchas posturas que hay, que si son ángeles, alusión a la Trinidad, ¿cuál debería ser la interpretación correcta? Los únicos que consideran que no es un asunto trinitario son los que niegan la Trinidad, para lo que procuran dar a entender que el hagamos es un plural majestático, o como algunos unitarios, testigos de Jehová y otros por el estilo, apuntan en algunas ocasiones a ángeles que intervenían en la creación. Por favor, cuidado con los argumentos que niegan la Trinidad Santísima. Empecemos a cerrar nuestros oídos a la mentira. Por favor. Por último, Luis García. Quiero especializarme en espiritualidad trinitaria y cristología. ¿Puede orientarme por dónde iniciar y qué necesito? ¿Alguna recomendación? Bueno,
Comienza por leer toda la Biblia y selecciona los textos que encuentres que enseñen una relación espiritual de Dios con los hombres. Segundo lugar, estudia a fondo teología propia y Trinidad. En tercer lugar, estudia a fondo neumatología. En cuarto lugar, estudia a fondo cristología. Por último, estudia a fondo la posición del creyente como templo de Dios. Luego de todo esto, puedes comenzar a estudiar lo que cada persona divina produce en el creyente con su presencia. Hecho esto, es el momento de comenzar a estudiar espiritualidad trinitaria. Que el Señor os bendiga ricamente y nos vemos en el próximo programa. Pedimos que todos los que estáis inscritos, suscritos al canal, lo comuniquéis a otros. Estamos estudiando cambios en el canal para producir nuevos temas, ampliar la estructura, dar nuevos bosquejos, hacer nuevos estudios, etcétera, etcétera. Todo esto, si el Señor lo permite, en este año. Que Dios os bendiga en todo.